Hola, bienvenidos a Matemáticas con Gabriela. Hoy voy a explicar por qué uso a menudo la aclaración cuando estoy hablando de algo de geometría, geometría euclidiana. ¿Por qué digo esa frase? ¿Qué significa o qué sería una geometría no euclidiana y de dónde surge la geometría euclidiana? Vamos a ver un poquito sobre esa historia que a mí me parece fascinante. La geometría es una de las áreas de las matemáticas que más me gustan. Entonces, pues espero que también te guste conocer ese origen y saber por qué hablamos en esos términos. Vamos para allá. Muy bien, geometría euclidiana viene de un matemático que se llamó Euclides. Su libro, Los elementos de geometría, es el segundo más vendido de toda la historia. Él vivió alrededor del año 300 antes de Cristo. Y bueno, ha sido su libro traducido a muchísimos idiomas, es uno de los más populares después de la Biblia, así que ya te podrás imaginar que es muy influyente en la historia en realidad que nos conforma, ¿no? No nada más en matemáticas. Obviamente hablamos pues de filosofía, de mucho de la forma de pensar. Entonces, él determina 5 postulados que son las oraciones básicas sobre las que él opina que toda la geometría está construida, ¿no? Aristóteles decía, por ejemplo, que los axiomas son como muy evidentes, los postulados, ahí había como una diferencia de opiniones, porque algunos creían que los postulados, empezando por Aristóteles, que se debían demostrar. Sin embargo, bueno, se llega a la opinión general de que los postulados no se tienen que demostrar. Quizá no son tan evidentes como un axioma, pero son la base justamente sobre la que las demás proposiciones, los demás teoremas, sí se van a tener que demostrar. Entonces, bueno, yo aquí voy a usar términos como punto, recta, indefinidamente, para las cuales vamos a usar una noción muy intuitiva, ¿no? Hay quien define, por ejemplo, el punto como esa marca que dejaría un lápiz muy afinado nada más al ponerlo sobre el papel, ¿no? Aquí, obviamente, esto ya es muy gordo, aquí habría muchos puntos, pero bueno, para la representación, para que se alcance a ver en la pantalla, lo hacemos así, incluso en el papel también lo hacemos más gordito, pero la noción abstracta, pues sería así, un punto casi que indivisible, ¿no? Pero bueno, em, recta también, o segmento de recta, pues lo vamos a tomar, si lo trazáramos con regla, obviamente, como esa sucesión de puntos, que en realidad nosotros al trazarla no es que vamos poniendo punto tras punto, pero es que si lo fuéramos dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta escalas infinitesimales, siempre podríamos encontrar por ahí otro punto, aunque justamente por la densidad no vamos a encontrar un único punto, pero siempre podemos seguir dividiendo y dividiendo. Por eso se tiene esta concepción de que la línea pues es una sucesión de puntos, que también ya vimos un poco en la recta numérica, pues son ordenados, pero ahorita vamos a tomar esta concepción de pues lo que yo trazo así con el lápiz, ¿no? Lo que haría en mi cuaderno así. Aquí obviamente es más gordito, pero bueno, es por la representación. Entonces, bueno, indefinidamente igual, aunque en aquel entonces no se tenía un trabajo sobre el infinito como tal, pues se toma como no acaba, ¿no? Nos podemos seguir para siempre. Eso sería más o menos. Entonces vamos a analizar o vamos a presentar más bien y a entender lo que dice cada uno de estos postulados, que son los bloques sobre los que se construye toda la matemática, justamente lo que hemos visto de geometría, pues está basado en geometría euclidiana y voy a explicar cuando lleguemos al quinto, es donde se pone muy interesante. Entonces, dos puntos distintos cualesquiera, llamémoslos A y B, determinan un segmento de recta. O sea, yo los puedo unir y aquí hay una recta, ¿no? Una proposición, por ejemplo, sería demostrar que esta es única. Entonces, para demostrarlo, yo ya utilizo el postulado 1,
donde supongo para empezar que existe, ¿no? Que lo puedo trazar. Y más atrás ya no hay algo con lo que yo pueda demostrar esto. Por eso se toma como postulado, como la base, el ladrillo sobre el que construyo lo demás. A eso se refieren los postulados. El número 2 dice, un segmento de recta, yo ya tengo aquí mi segmento de recta delimitado por 2 puntos, se puede extender indefinidamente en una línea recta. O sea, yo puedo seguirle para acá o puedo seguirle para acá y no hay, en teoría, o sea, en principio no habría nada que me detuviera, ¿no? Salvo o sea, sí existe el límite del papel, pero eso ya es un límite que yo pongo, pero si no, pues yo me puedo seguir para siempre. Ahora, este está escrito, o sea, se pone primero la premisa, pero es dados un centro y un radio, o sea, yo tengo un centro, acá le llamo P, y un radio, que es un segmento de recta, se puede trazar una circunferencia. Entonces, si yo pongo este centro y pego acá el radio, yo puedo, por ejemplo, con una cuerda, trazar, ir caminando alrededor de P y trazar esto que se llama circunferencia, ¿no? Viene a ser también a modo de definición. A esto le llamamos circunferencia y cualquier punto de esta circunferencia pues va a estar a la misma distancia de P, ¿no? A la distancia R del radio. Entonces, eso también se toma como base para todo lo demás que se va a construir. Luego, si leemos los elementos de Euclides, vamos a ver que él siempre habla en términos de ángulos mayores que un recto, ángulos menores que un recto y ángulos rectos. Antes de irme con el cuarto postulado, nada más aclaro que un ángulo es la abertura que hay entre dos rectas, ¿no? Si yo tengo acá la recta 1 y la recta 2, este espacio que va quedando entre las dos rectas, si estuvieran pegaditas y yo las empiezo a abrir, el espacio que se va generando se le llama ángulo. Esto es el ángulo. Y pues justamente se va midiendo en esa apertura un tanto circular y de ahí el origen de los grados que veremos en otro momento. Y en otro momento también iremos desarrollando todo el estudio del ángulo, pero aquí para poder entender este postulado, pues bueno, se va midiendo hacia allá. Euclides no habla de medidas, ¿no? De ángulos de 30 grados, de 45, aunque ya desde los babilonios se tenía una división de toda la circunferencia, él habla en términos de ángulos rectos, ángulos menores que el recto y ángulos mayores que el recto. Y él lo que dice en este cuarto postulado es que todos los ángulos rectos son iguales. O sea, no importa si yo encuentro uno más chiquitín o lo encuentro en una figura o en otra, si son rectos, son iguales. Y eso lo voy a usar para demostrar otras proposiciones. Y llegamos al quinto postulado. Este es el que ha generado mucha polémica y ha dado origen a lo que se conoce como geometrías no euclidianas y por lo que es importante aclarar cuando estamos hablando de una geometría euclidiana. Vamos a ver, vamos primero a entender qué dice. Dice, si una línea recta corta a otras dos, ok, entonces quiere decir que tenemos dos rectas, vamos a llamarles L1 y L2, otra línea recta que las corta, vamos a llamarle K, de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos. Ok, entonces acá tenemos estos dos que pudieran ser interiores, pero este es mayor que un recto, ¿no? Un recto estaría por acá y pues no tenemos la certeza de este otro ángulo si al sumarlo vayan a ser menores que dos rectos. Sin embargo, si este es menor que un recto y este es menor que un recto, entonces, bueno, estos son los que nos van a cumplir con la premisa que nos está diciendo. Los dos ángulos internos del mismo lado sean menor que dos rectos, ok, vamos a suponer que son estos dos. Las otras dos rectas, o sea, las que teníamos originalmente, se cortan al prolongarlas
por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Es justamente una de las cosas que da origen a la polémica es que dicen, no, esto ya no es como los otros 4 postulados, ¿no? Que son cortitos, concisos, muy sencillos, hasta cierto punto evidentes. No todos estos tienen esa característica más así, más clara, más concisa, más evidente, y de repente esta necesita mucha explicación. Entonces, bueno, quién sabe si se ha postulado, tal vez lo podemos demostrar más bien, ¿no? A lo mejor es un teorema, o sea, ya lo tendríamos que poder demostrar con los postulados anteriores. Entonces, bueno, dice, al prolongarlos por el lado en el que están los ángulos que suman menos que dos rectos, entonces se cortan, ¿no? Entonces, quiere decir que si cortamos por este lado las rectas, va a llegar un momento en el que se corten en el punto M, cualquier punto. Ok. Eso es lo que dice el quinto postulado. Bueno, pues muchísimos matemáticos dijeron, no, esto no suena a postulado, esto se debe de poder demostrar, ¿no? Y entonces se lanzan a la tarea, intentan demostrar este postulado. Y de repente dicen, por poner solo un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, para demostrarlo se dan cuenta que necesitan una propiedad que es, dada una recta y un punto afuera de ella, hay una única paralela que se puede trazar paralela a la primera recta, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo tengo esta recta L1 y tengo este punto P, yo puedo trazar L2 tal que L1 es paralela a L2, o sea, número 1 existe y número 2 es única. No hay otra recta por acá L3 que L1 sea paralela a L3, tal que L2 sea distinta a L3. No existe. Si existe, es la misma, ¿no? Entonces, dicen, si uso esto, entonces ya puedo demostrar esto. Pero lo que se va demostrando es que, por ejemplo, esta proposición es equivalente a esta. Ya habíamos visto que equivalente significa que vale lo mismo, que es, en términos de utilizarlo, es lo mismo. Entonces, si yo uso esto o uso el postulado de Euclides, estoy usando lo mismo. Y terminaría demostrando algo así como A es cierto, sí, solo sí, que lo puedo poner así o puedo usar este signo. Sí, solo sí, A es cierto. Esto significa que A es cierto. Dividimos esta proposición doble en un camino de ida, que es A es cierto si A es cierto. Vamos a poner esta A así en rectángulo para que se vea la diferencia, ¿no? Entonces, A es cierto, si A es cierto, pues sí, ¿no? Eso es como muy evidente. Si A es cierto, pues A es cierto. Y luego dice, A es cierto, es ahora la que va hacia el otro lado. Entonces, agarramos primero la otra, A es cierto, sí, bueno, implica que A es cierto. Si A es cierto, A es cierto. Pues sí, si A es cierto, pues A es cierto. Y esto se llama esto es un razonamiento circular. Y esto no tiene ningún sentido. O sea, yo no puedo demostrar que algo es verdad diciendo que es verdad. Necesito usar otras cosas para que por el camino lógico y de deducciones yo pueda demostrar que es verdad. Pero no puedo decir, yo mido 1,80 porque mido 1,80. Pues no, ¿no? O sea, eso no es válido. Necesito usar otras cosas que me validen que esto es verdad. Entonces, el usar proposiciones equivalentes al quinto postulado es lo mismo que usar el quinto postulado y entonces estar diciendo el quinto postulado es verdad, sí, solo sí, el quinto postulado es verdad y eso no es válido como demostración, es una falacia lógica. Entonces, hay muchísimas equivalentes que se han dado del quinto postulado por las cuales se ha intentado demostrar el quinto postulado, o bueno, se intentó durante muchos siglos y no se logró
porque se descubría o se daba cuenta, ya sea otro matemático que revisaba el trabajo o el mismo matemático que lo estaba haciendo, que la base que estaba usando para demostrar el quinto postulado era el mismo quinto postulado disfrazado, como cuando multiplicamos por uno, pero disfrazado, así. Estaban usando el quinto postulado disfrazado para demostrar el quinto postulado. Entonces, eso no era válido. Entonces, llevaba ya este edificio geométrico, matemático, más de 2000 años, ¿no? Si estamos hablando de que Euclides vive alrededor del año 300 antes de Cristo, digamos para el siglo XIX, pues van más de 2000 años donde esto ya se había vuelto pues incuestionable. Entonces, definitivamente esto es un postulado y la geometría es la que es y así se construye, así está bien. Hasta que en el siglo XIX existieron algunos matemáticos, eh, en particular dos, uno que es Lobachevsky, bueno, aquí también Bolyai, su trabajo va en el mismo Lobachevsky, Bolyai, y por otro lado Riemann, que dicen, bueno, a ver, o sea, si queremos demostrar, hay varias maneras de demostrar en matemáticas. Una es demostrar directamente y otra es decir, bueno, vamos a suponer que no es así. Si ves el video de por qué menos por menos es más, un poco así, ¿no? Cuando quieren demostrar que menos por menos es más y dicen, bueno, vamos a suponer que es menos y entonces llegamos a una contradicción. Ya no llegamos al cero o se vuelve igual que otra cosa y eso ya no se puede, entonces es más. Esa manera de mostrar es así por contradicción. Entonces dicen, en vez de tratar de demostrarlo directamente, porque ya vimos que siempre que intentamos demostrarlo directamente se llega a una contradicción, digo, se llega a un razonamiento circular, ¿por qué no lo negamos? ¿Por qué no decimos que el quinto postulado es falso? Vamos a construir toda la geometría y seguramente vamos a llegar a una contradicción, ¿no? Porque si es falso no se va a poder, o sea, si decimos que es falso, pero en realidad es verdadero y es necesario, entonces no se va a poder construir la geometría, nos vamos a topar con una contradicción en algún momento. Entonces, ambos niegan el quinto postulado. Por un lado, Lobachevsky dice, bueno, si el quinto postulado dice que si doy una recta y doy un punto afuera, hay una única paralela, que hay dos características, ¿no? Existe la paralela y la paralela es única. Entonces, estas son las dos cosas que afirma el quinto postulado de Euclides. Entonces, Lobachevsky dice, bueno, pues vamos a decir que no es única, que hay muchas rectas que trazadas por el mismo P son paralelas a L1. Y por otro lado, Riemann dice, bueno, pues eh, yo más bien voy a decir que no hay ninguna paralela, que cualquier línea que yo trace por el punto P va a cruzar a L. Y empiezan a construir el edificio geométrico con este quinto postulado negado de dos maneras diferentes. Y la gran sorpresa es que no llegan a contradicciones. Es que esa tal contradicción que esperaban encontrar no llega. Y por el contrario, todo sigue teniendo sentido, siguen construyendo, construyendo. Claro, hay propiedades diferentes, como que los triángulos ya, la suma interna de sus ángulos ya no es 180, puede ser más, puede ser menos, o sea, pero no contradice, o sea, pero aún así todo va teniendo coherencia. Dice, ok, aunque midan más de 180, esto cumple con lo que sigue y todo va teniendo coherencia. Entonces, la gran sorpresa es que no hay contradicción y entonces se genera más bien otras dos geometrías diferentes que no son euclidianas. De ahí nace el término justamente de la geometría no euclidiana. Y pueden ser euclidiana. La de Lobachevsky, que supone que hay muchas paralelas, para poderla visualizar un poquito, es una geometría
que se da en superficies de este tipo, todo lo que pasa aquí encima se da así, ¿no? Donde las paralelas se pueden aproximar muchísimo, pero no se van a cruzar. Se dice que se juntan asintóticamente, así se le llama. Eh, y entonces hay muchas paralelas a una misma recta, ¿no? Que pase por un punto dado. Y esto se le llama geometría hiperbólica. También si pensamos, yo soy muy mala dibujando, así es que pues mejor no lo hago, pero la silla de montar de los caballos, esa superficie, así como es, como que se hunde, pero también tiene subidas, esa superficie cumple con geometría hiperbólica o geometría de Lobachevsky. Y por el otro lado, la geometría de Riemann es la que describe perfectamente lo que pasa en una esfera, ¿no? Donde se toma a las rectas como las que pasan por los polos y entonces pueden pasar por el polo y se consideran paralelas justamente porque cumplen la característica de ser rectas máximas, pero se cortan. Una recta máxima no va a tener ninguna otra recta que se pueda trazar sobre esta superficie que no la corte, aunque sea en el polo. La puede cortar en otra parte, por supuesto, pero aunque sea en el polo. Entonces, en esta geometría, por ejemplo, no hay rectas paralelas. En esta otra geometría hay muchas rectas paralelas. Y estas dos son las que se consideran geometrías no euclidianas. Entonces, de repente, cuando estamos hablando de geometría y generalizamos, como por ejemplo los ángulos internos de un triángulo miden 180, bueno, no siempre. En geometría hiperbólica van a medir menos de 180. En geometría riemanniana pueden medir más de 180. Em, que es geometría esférica, ¿no? Entonces, y así con cualquier cosa que digamos, por eso a veces es muy importante hacer esa aclaración. De repente, cuando solo conocemos la geometría analítica, la geometría de la escuela, pues sí es como, pues sí, de qué, o sea, cuánto más van a medir, ¿no? Pero cuando la conocemos, pues es importante decir en geometría euclidiana. En geometría euclidiana, que tiene como base este postulado, que esto es lo que hace toda la diferencia, ¿no? Por ejemplo, estas geometrías toman los cuatro postulados y dicen, ok, yo niego el quinto de una o de otra forma, ya sea que no exista la paralela o que no sea única, pero tomo los otros cuatro. Y eso es lo que da origen a las diferentes geometrías. Los cuatro postulados más el no quinto de determinada manera. Es lo que da origen a las dos diferentes geometrías que se originan de esa manera. Entonces, bueno, a partir de este momento, pues sí, ya vamos a empezar a ver justamente el estudio de ángulos, de figuras planas, y ahorita pues nos vamos a ir a todo lo que es geometría euclidiana. Espero que esta introducción te haya gustado y que además te haya movido el interés a cómo es eso de que pueden los ángulos de un triángulo no formar 180, no sumar 180, por ejemplo, o cómo sería eso de tener muchas paralelas o ninguna, y qué pasa. O sea, no es nada más que no haya paralelas, es toda la geometría que después se desarrolla en cada uno de esos lados. Ahorita en este canal, pues nos vamos a ir todo a geometría euclidiana, pero bueno, eventualmente yo creo que llegaremos a otras geometrías, lo cual se vuelve muy, muy, muy interesante. Y espero que además te haya quedado claro por qué es importante aclarar cuando una geometría o lo que estás haciendo es en geometría euclidiana, porque en una geometría no euclidiana pueden pasar muchas cosas diferentes. De ahí también se deriva luego la topología, geometrías en otros espacios, en fin, muchísimas cosas que también son muy divertidas. Así es que por cosas divertidas en matemáticas no paramos. Espero que este video te haya gustado. Si es así, por favor, dale me gusta, compártelo, suscríbete y déjame en los comentarios, déjame saber si hay temas que quieres que desarrollemos.
si hay cosas, por ejemplo, de geometría específicas por donde quieres que empecemos, o de alguna otra área de las matemáticas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.